Amados, esta tarde les voy a pedir si por favor se pueden poner de pie juntamente conmigo. Preparan sus Biblias a los Hechos, capítulo 2. Es una carta, un libro que ya hemos estudiado, pero vamos a estar estudiando el día de hoy porción del sermón de Pedro. Vamos a orar. Y después, como es una sesión un poquito más larga, tomamos asiento, la leemos y continuamos. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre, vayamos a Él en oración. Altísimo Padre, venimos delante de Ti una vez más. En estos momentos pedimos que seas con nosotros, Señor, que nos venimos a encomendar a Ti, Padre, a Tu palabra. Pedimos, Señor, que Tú prepares mentes, corazones para recibir de Ti. Pedimos, Señor, que nos instruyas por medio de Tu palabra. Nos des información, Señor, necesaria para esta vida, la piedad. Igual, Señor, áreas donde necesitamos mejorar, Padre, que Tú, por medio de Tu palabra, Señor, las resaltes y nos ayudes a corregir. Pero sobre todo, Señor, que cobremos ánimo de que Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vive y que Él reina, Señor. Que esto nos traiga paz, paz en el alma, paz a nuestro ser, Señor. Padre, en lo personal te pido las fuerzas de poder dar este sermón, Señor. Te pido facilidad de palabra, fidelidad a Tu palabra, Señor. Pido que se pueda hablar de una manera entendible, una manera en la cual podamos ser todos mutuamente edificados, Señor. Y Padre, como pedimos cada semana, cualquier cosa que hagamos en este lugar, sea palabra, hecho o pensar, sea para Tu honra y Tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Ahora estamos nosotros en medio de lo que, la culminación ya, ¿no?, de lo que consideramos la Semana Santa. El día de hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se acuerdan, el jueves participamos en la Santa Cena con un enfoque en el establecimiento de este sacramento. El viernes también nos reunimos, tuvimos un servicio en la noche con un enfoque en lo que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Establecimos que Él ha muerto y lo que eso significa para nosotros, ¿verdad? Es una obra completada, una obra completa para nosotros. El día de hoy, típicamente lo que es el enfoque es en la resurrección. Obviamente es parte y algo muy importante, es lo más importante de lo que es la obra de Cristo Jesús en la tierra. Y lo que ratifica el nuevo pacto, lo que da validez, lo que nos demuestra que Dios ha aprobado y ha aceptado la obra de Cristo como un sacrificio suficiente. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Cristo ha resucitado y Él ha ascendido a gloria. Prometió la venida del Espíritu Santo. Entonces es el contexto en el que nos encontramos aquí en Hechos 2. Jesús anduvo con sus discípulos unos 40 días. Les mencionó que lo esperaran, que esperaran ellos al Espíritu Santo. El día del Pentecostés es cuando desciende el Espíritu. Los discípulos hablan lenguas, los discípulos empiezan a proclamar verdades de Dios. Toda la gente en Jerusalén empieza a entender, empieza a escuchar el mensaje. Todos están confundidos, no entienden por qué ciertas personas les están entendiendo lo que se está diciendo, sabiendo que vienen de otras partes del mundo. Y es aquí donde vemos que Pedro habla. Es aquí donde Pedro provee una explicación y es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, de nuevo, hermanos, no quiero que nos vayamos a confundir. Celebramos el día de hoy la resurrección de Cristo, pero nuestro enfoque va a ser en el Cristo que vive, porque Él vive en estos precisos momentos. Él no está muerto. Vemos al pasado su resurrección, pero hoy en el presente experimentamos los beneficios de su vida, y ahí será donde nos vamos a enfocar. A eso llegaremos. Hermanos, hay mucho que cubrir, hay mucho que leer. Tengan ahí sus manos listas para estar hojeando sus Biblias, porque va a ser bastante escritura. De nuevo, voy rápido, les leo Hechos 2, del 22 al 36. Pedro dice: varones israelitas,
Escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una vez más, el día de hoy vamos a considerar varias verdades que se presentan en esta sección. Específicamente veremos la vida, veremos la muerte y la resurrección de Cristo, de nuestro Señor. Hoy en sí, como lo he mencionado, es lo que celebramos, que Cristo resucitó. También consideraremos su ascensión, pero hay un detalle que a continuo podemos sobrever si no tenemos cuidado. Hoy consideraremos lo que en la teología se conoce como la ascensión de Cristo. Hemos visto una porción del sermón de Pablo. No es el sermón completo, ustedes lo pueden leer de tarea si gustan. Incluso es el primer sermón apostólico después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y como ya mencioné, Pedro habla para aclarar dudas, cuestiones, preguntas que existen en el contexto inmediato que está ocurriendo, porque está ocurriendo una maravilla. Ha descendido el Espíritu Santo. Consideremos entonces una vez más sus palabras. En el versículo 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Entonces Pedro está hablando a un grupo que conoce todo lo que Jesús ha hecho. Conoce el contexto en el que se encontraba Jesús, lo que hizo. Ahora, una cosa que quiero que notemos, y de nuevo voy a ir un poco rápido, hermanos. Pedro nos está comunicando, nos está confirmando, nos está aclarando que Jesús fue confirmado por Dios. Dios confirmó a Jesús de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Las señales que él hacía comprobaban quién era él. Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios hablado por las Escrituras. Noten, les leo unos cuantos versículos. Nuestro Señor Jesús hablando acerca de esto, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Las obras que nuestro Señor Jesús hizo eran voluntad de Dios, completamente. Él estuvo alineado a la voluntad de Dios de principio a fin. Nunca se desvió, nunca falló, nunca tropezó. Todo lo hizo de acuerdo como el Padre le había pedido. Perfectamente llevó a cabo la voluntad de Dios en obediencia completa. Hermanos, la de Él fue una vida perfecta. En Juan 5:19,
Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Sincronizados los dos, parte de la deidad, Jesús lleva a cabo exactamente lo que el Padre quiere y cómo Él quiere y lo que el Padre hace. Juan 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. A continuo Jesús declaraba que lo que Él hacía era la voluntad del Padre. Que las obras que Él estaba llevando a cabo era porque así las quería el Padre. Ahora el Pedro hace este mismo llamado a creer en Jesús, concluyendo su sermón. Él está dando un argumento apologético por Cristo y lo que se está experimentando. Cristo ha sido confirmado por Dios por todo lo que Él hizo. Y Pedro dirá, crean en Cristo. Continuemos, versículo 23. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Tal vez uno de los versículos más complejos de todas las Escrituras. Aquí vemos la soberanía de Dios y la voluntad y responsabilidad humana que operan de una manera paralela, juntas. Dios había determinado que el Cristo debería de morir. Esto fue determinado, sabemos por la teología, sabemos por la palabra de Dios, que esto fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vemos que Pedro culpa a aquellos que lo mandaron matar. Soberanía de Dios, responsabilidad y voluntad humana. Consideramos entonces que Cristo murió. Como ya lo hemos visto el viernes, nuestro Señor Jesús no solo vivió una vida perfecta, en perfecta voluntad del Padre, pero ahora estamos viendo que Él fue clavado a una cruz, que Él fue entregado a hombres paganos, a Roma, y fue crucificado. Cristo en Juan 19, como vemos que entrega su espíritu. Es traspasado por el costado para confirmar que ya había muerto y fue sepultado. Continuemos. Versículo 24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Hermanos, Dios ha resucitado a Jesús. Él está vivo. Estaba muerto, pero ahora vive. Esto lo relata Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, les leo del 1 al 7. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Cristo ha resucitado. Incluso Pedro dice que literalmente era imposible que la muerte lo sostuviera. Ya lo hablamos el viernes, es algo que ya habíamos mencionado. La muerte ocurre por el pecado. Una vez más, lo que mencioné el viernes, ustedes y yo vamos a morir porque pecamos. Lo menciono y lo seguiré mencionando mientras el Señor me permita voz y me permita estar detrás de un púlpito. No hay muchas cosas de las cuales estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es de que muchos de los que estamos aquí enfrentaremos la muerte. Y eso ocurrirá por nuestro pecado. Morimos por nuestro pecado, porque hemos pecado, porque hemos no solo nacido en pecado, sino porque hemos pecado en contra de Dios. Y nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nuestro paga, lo que nosotros hemos trabajado tanto para recibir,
nos dice Pablo, es muerte. Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, todo lo que hacemos en nuestra vida es para cobrar un sueldo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, ese sueldo es la muerte. Obviamente, continúa Pedro, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el problema que ocurre es de que estamos diciendo entonces de que nosotros morimos y la única razón por la cual vamos a morir es por nuestro pecado. Entonces, existe aquí entonces ese problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de que Cristo murió si Él no pecó? Pastor, acaba de decir que Cristo no pecó, que Cristo vivió perfectamente la voluntad de Dios. Bueno, les recuerdo que en sí, la muerte no mató a Cristo. Él entregó su espíritu. Él entregó su vida. Él fue sin pecado. 1 Pedro 2, 21 y 22. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Noten, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Perfecto era Cristo. Él muere de su propia voluntad en sustitución por nosotros, como vimos el viernes. La muerte no tenía autoridad sobre Cristo. En Juan 10, 17 al 18 es lo que vimos el viernes. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy ¿de qué? De mi propia voluntad. Noten, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo no podía permanecer muerto. Él resucitó. Él está vivo. Hay 3 hermanos que lo creen. Cristo resucitó. Esto celebramos el día de hoy. Continuemos, versículo 23. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro está argumentando del Salmo 16 y está haciendo un argumento para la resurrección de Cristo. Ahora, 2 cosas. ¿Qué pasó? Pues que Cristo ha resucitado y que esto fue predicho por David como profeta. Ese es el argumento apologético de Pedro. Salmos 16, 9 al 10, ya lo leímos al inicio de nuestro servicio. Les leo esta porción. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Noten que Pedro da esta explicación él mismo. Versículo 29. Dice, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro argumenta algo que él mismo vio, algo que él mismo ha visto. Él ha visto al Cristo resucitado, al Señor Jesús en vida. Vio a su Señor resucitado. Y ahora entiende lo que David decía y entiende por qué lo decía. Pedro está diciendo y hace el argumento al pueblo judío, al que está ahí siendo testigo del derramamiento del Espíritu Santo. Les dice, varones israelitas, David, aquel elegido por Dios, el rey glorioso, detrás del corazón de Dios, dice, él murió, fue sepultado. Y argumenta incluso, es más, aún está aquí su sepulcro, dando a entender que ahí sigue David muerto. Y aclara,
El Salmo 16 entonces, a pesar de lo que lo está proclamando David, dice no era para sí mismo, no hablaba de sí mismo. Entendiendo que vendría alguien en su linaje, que vendría alguien de su línea a tomar el trono, dice, escribió de manera profética, siendo él profeta de Dios, habló de Cristo. Ese es el argumento de Pedro. No habla de David, habla de Jesús el Cristo. Y noten que dice, al quien nosotros somos testigos, lo hemos visto, algo verídico. Versículo 33. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí está la culminación, la explicación de todo. Pedro explica que lo que ahora están viendo es porque ahora Jesús tiene la autoridad de derramar este Santo Espíritu. E incluso si ustedes leen la sección entera, verán que Pedro apela a otro profeta, a Joel, y que están ya en los últimos días. Y lo que están viendo es lo que se predijo por medio de las Escrituras, por medio del profeta Joel. Pero ahora lo está explicando de que es Cristo el que está derramando el Espíritu. Es Cristo quien tiene ese Espíritu para derramarlo. Ahora, hermanos, aquí pongamos más atención, porque aquí está en lo que nos vamos a enfocar. Versículo 34. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, hay varias cuestiones espirituales que se están explicando. Una vez más, hablando Pedro de David, dice, David no fue el que ascendió. David no fue el que ha ascendido para entonces poder derramar del Espíritu. Este fue Cristo. Y habla, una vez más, Pedro está citando el Salmo 110 y lo hace para explicar varias cosas. Primero que nada, que Cristo ha sido exaltado. En su exaltación, ahora Él es el dador del Espíritu Santo a sus discípulos. 3, la exaltación no era para David, sino a su Hijo, el Mesías. También Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre. 5, derrotando a sus enemigos. Y es lenguaje en el presente. Les leo Salmo 110, versículo 1. Dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Uno de los versículos que más se implementa para explicar la deidad de Cristo. El Señor hablándole a mi Señor. No se está hablando Dios a sí mismo. Dios Padre a sí mismo, ¿va? Dios hablando al Hijo. Pero noten lo que se está dando, noten lo que se está pidiendo. Siéntate a mi diestra. Esto es sentarse en el lugar más alto de autoridad en todo el universo, en todo lo creado, en todo lo que pueda existir, lo visto, lo no visto. David, entonces, por medio del Espíritu Santo, nos señala que el Mesías, al terminar su labor, se sentaría a la diestra del Padre, exaltado por Él, y recibiría toda la autoridad. En Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo ha sido exaltado y ahora Él tiene toda la autoridad. La exaltación cumple lo predicho por Cristo mismo. Les leo Lucas 22, 66 al 70. Cuando se hizo de día, se reunió al concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo, si tú eres el Cristo, dínoslo. Ahora, ¿se acuerdan? Él ha sido arrestado de noche, pasa por varios juicios y ahora está delante de los religiosos, de los principales sacerdotes, y le preguntan,
directamente: si tú eres el Cristo, háznoslo saber, dilo plenamente. Pero él les dijo: si os lo digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Ahora el 69 es la respuesta de Cristo: pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos entonces: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les respondió: vosotros decís que yo soy. La blasfemia de blasfemias si no fuera cierto. Cristo, dejándoles saber: me verán sentado a la diestra de Dios el Padre. Su Hijo, ese era el lugar de su Hijo. Y Cristo dice: allí es donde me verán, sentado a la diestra del Padre. Ahora, es muy importante empezar a aclarar un poco este sentar. Hebreos 10 nos va a ayudar, versículo 11 al 14, se los leo. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora, quiero aclarar unas cuantas cosas. Este fue uno de las porciones de las Escrituras tal vez más, que causaron más agobio a mi vida estudiándolo, al reconocer lo que el autor de Hebreos está explicando. Algo que a continuo se nos pasa, porque no vivimos ya en esta cultura. Lo que el autor de Hebreos está explicando es de que el templo de Dios era un templo donde a continuo se ofrecían sacrificios, a continuo se ofrecía servicio a Dios. ¿Por qué? Simple: por el pecado del pueblo. Nosotros tal vez típicamente pensamos el día del sacrificio, el día donde se ofrece el cordero por los pecados del pueblo. El autor de Hebreos y la cultura nos indicaría que esto se hacía a diario. Era a continuo. Se estaban matando animales, a continuo se estaban sacrificando día tras día, tras día, tras día. Ibas al templo, llevabas tu ofrenda, se sacrificaba y salías de ahí. Era un lugar sangriento, era un lugar donde se derramaba sangre todos los días. ¿Y qué es la razón? Porque nunca podían quitar los pecados. Una de las cosas que se nos hace evidente es de que uno va al templo, lleva su ofrenda, la sacrifican, somos cubiertos, nuestros pecados son cubiertos por esa sangre, pero al salir de ese lugar era un recordatorio de que, ¿sabes qué? Tengo que venir otra vez. Volveré a este lugar otra vez. Y hace la comparación entonces con Cristo. Porque lo que el autor de Hebreos dice: estos sacerdotes, ellos también eran pecadores. A continuo tenían ellos que ofrendar por sus propios pecados. Versículo 12. Pero él, hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ¿para qué? Para siempre. Noten, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el versículo 14, el versículo glorioso: porque por una ofrenda Él comienza a ser perfectos para siempre. No dice eso. ¿Qué dice ahí? Por una ofrenda Él ha hecho. Tiempo perfecto en la gramática griega. Una acción cumplida en el pasado con efectos sin terminar. Algo ya hecho. Él ha hecho, traducido perfectamente aquí en nuestras escrituras, para siempre a los que son santificados. El autor de Hebreos argumenta que, a diferencia de los sacerdotes del templo, que a continuo tenían que ofrecer pecados porque no los podían quitar, continuaban pecando y el pueblo continuaba pecando, se tenían que ofrecer año tras año y día tras día sacrificios. A comparación de eso, dice, Cristo lo hizo una vez y para siempre. Incluso continúa a explicarnos que lo hizo en el templo mayor, en el templo mejor, una vez para siempre. El sacrificio de nuestro Señor Jesús fue perfecto. Fue lo suficiente para perfeccionarnos a cada uno de los que estamos aquí, que estamos siendo santificados.
No sé si ya lo sabían, no sé si lo entendían, pero estando en Cristo somos perfectos. Somos perfectos. Voltea a tu lado, a tu otro lado. El que está ahí sentado estando en Cristo es perfecto. Y dirán, pastor, no conoce. No conoce al que está aquí al lado de mí. No lo necesito conocer yo. Cristo lo conoce y eso le hace perfecto. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Cristo, el sumo sacerdote perfecto, pudo ofrecer un sacrificio perfecto, un sacrificio que era completamente adecuado, no solo suficiente para una vez, sino suficiente para siempre. Para siempre. Al completar esto, Cristo se sentó a la diestra del Padre, completando por nosotros la redención, el perdón de los pecados, todo completo. Por esta razón predicamos una salvación eterna, completada completamente por Cristo. Nada falta, esto vimos el viernes, si se acuerdan. Entonces la pregunta es, bueno, ya se sentó Cristo. ¿Qué está haciendo desde ahí? ¿Qué está haciendo desde que Él ascendió hasta el momento que Él regrese? Hermanos, el sentarse no indica que no hace nada. Quiero ser claro en esto. Él aún está obrando sentado a la diestra del Padre. A esto llamamos en la teología la sesión de Cristo. Esta palabra de sesión en nuestro lenguaje viene del latín, de sesio, es del acto de sentarse. Sesión nos habla de una congregación, de un juntarse, de una asamblea que se reúne para llevar a cabo los negocios importantes de personas o pueblos. Tal vez lo que más se nos apega o tal vez lo que más podemos reconocer es cuando hablamos de la sesión de Congreso General. ¿Qué es? Es una reunión, ¿verdad?, donde se sientan todos a llevar a cabo las decisiones para el pueblo. Este es el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado a la diestra del Padre, subyugando, sometiendo a todos sus enemigos. Pablo menciona este ministerio en varias cartas, en Efesios 1, 20 al 23, se los leo. Hablando de nuestro Señor Jesús, de Dios, hablando de Jesús, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Noten, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena de todo. 1 Corintios 15, 25 al 28. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cristo debe qué? Reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora, hermanos, es inevitable que pasen unas cuantas cosas. La palabra de Dios nos aclara que Cristo reina hoy. ¿Estamos de acuerdo? Nos dice que Cristo es rey. La palabra de Dios nos dice que Cristo está reinando y que Él debe reinar hasta que Él ponga debajo de sus pies a todo enemigo. Tristemente, lo que ocurre con nosotros es de que nosotros volteamos al alrededor, vemos un mundo en caos, un mundo en rebeldía y decimos, es figurativo. No veo a un Cristo reinando. Esto es figurativo. No veo que un mundo vaya al orden que Cristo quiere. Es figurativo. Esto es lo que concluimos.
Queridos hermanos, amados, que dicen que esto es figurativo. Otros dicen que esto es espiritual. Que Cristo está reinando de manera espiritual. Que Cristo incluso reina absolutamente, pero en el corazón del creyente. Se limita el reinado de Cristo al corazón del creyente. Y aquí yo peleo esto un poco. Mateo 28, no está ahí en la pantalla, pero lo conocen muy bien. Versículos 19 y 20. Dice, se me dará toda autoridad. ¿No? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Un hecho. Toda autoridad es de Cristo. Cristo es rey hoy. Él reina ahorita mismo. Él es rey para siempre. Reina sobre todo el universo. Reina sobre su iglesia. Nada puede imponerse e estorbarla. Hermanos, vivimos en victoria. ¿Cuánto por la historia de toda la iglesia han querido poner un alto al cristiano, a los fanáticos, a aquellos que van detrás del camino, aquellos que van detrás de aquel que se dice Cristo y no han podido? La iglesia avanza, la iglesia está en victoria. Sufriremos derrotas absolutamente, pero vamos a ganar, hermanos. Vamos a ganar. Dios lo tiene garantizado por medio de un rey que reina a su diestra por toda la eternidad. Cristo es rey. Esto afirma Pedro, es la conclusión de su discurso. Notemos versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es Señor y Rey. Es en esta capacidad, hermanos, que Él va a regresar. El ministerio de Cristo en este preciso momento, Él continúa salvando a aquellos al que Él ha llamado. Él continúa intercediendo por ellos. Cada vez que fallamos, continúa Él abogando por nosotros. Absolutamente. Pero para con sus enemigos, Él está obrando subyugación, Él está obrando su voluntad en contra de ellos. Todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, todo el caos, es un mundo que está en rebeldía a su Rey. Pero un día ya no será más. La palabra de Dios a continuo nos menciona que Él pacientemente está tolerando todo esto. Que Él pacientemente está dejando para el enemigo, para su día, reservado para su día, y dejándolo hacer de las suyas mientras Él salva de entre todos a su pueblo. No vemos un mundo fuera de control. Vemos un mundo que Dios reina y lo deja estar en rebeldía para que su juicio sea mayor. En Apocalipsis 19, 11 al 16, el apóstol Juan, por medio de su visión, nos escribe lo siguiente. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Noten, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto, en su muslo, tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria sea a Dios. La gloria sea al Dios Altísimo. Cristo es Rey y un día regresará en toda su gloria. Ya no para salvar, sino para juzgar toda obra mala, toda rebeldía en contra de su reinado, en contra de su autoridad. Ese día la palabra de Dios a continuo nos dice que será terrible.
Yo creo incluso que ese día será terrible hasta para los creyentes. No en el mismo sentido, pero yo no puedo yo calcular cómo ver una imagen tan gloriosa, una gloria tan grande que no la podemos percibir, ver partir los cielos y descender. Lo he mencionado, siempre que Dios se presenta, a continuo dice que todos caen como muertos. No es cosa de juego. La presencia del Dios verdadero. Dios reina hoy, hermanos. Ha resucitado y lo podemos celebrar. Pero también ascendió y también está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Un detalle más, hermanos. Vayan conmigo al versículo 24 de Hechos 2. Hechos 2:24. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Ya inició el sujetar de sus enemigos. Puso fin a la agonía de la muerte. En Hebreos 2, 14 y 15 leemos lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Noten, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Nuestro hermano Ramiro lo mencionó, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido a Satanás y lo hace presentemente. Ahora, hermanos, entiendo, por eso les digo, nosotros procesamos las cosas humanamente en la carne, lo hacemos, todos. Miedo a morir, temor a morir, el dolor que existe cuando un ser querido muere. Y esto es normal, esto es adecuado. La muerte es una injusticia, no debería de existir. Lo sentimos en nuestro ser, en nuestra alma. Pero para el cristiano, hermanos, lo he mencionado, lo mencionaré, lo han dicho varios predicadores, lo han dicho varios teólogos. La muerte es simplemente aquello que nos lleva a la presencia de Dios por toda la eternidad. Tal vez sea doloroso. Yo ruego a Dios que mi muerte sea tranquila. Será su voluntad. Pero es lo que pedimos en la carne. El momento que un santo muere, hermanos, es llevado directamente a la presencia de Dios. El único con luto, les aseguro, somos nosotros. Somos nosotros. Con el Rey celestial por toda la eternidad, el momento que damos nuestro último suspiro. Nuestro Rey ya comenzó a subyugar todo. Veremos una derrota completa. 1 Corintios 15, 54 al 57. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la única razón por la cual la muerte calaba era por nuestro pecado, por la autoridad que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Y hemos visto ya por medio de Hebreos, por medio de Pablo a los Corintios, que nuestro Señor Jesús ha tratado con cada uno de ellos. Le ha quitado toda autoridad al diablo, todo temor a la muerte. Ha quitado incluso ese aguijón. Eso que calaba de la muerte ha sido removido. Ya no tenemos que temerle a la muerte. Incluso la enfrentamos con gozo. Podríamos decir juntamente con Pablo que el morir es ganancia. Muchos nos enfocamos en ello y nos olvidamos de la primera parte, ¿verdad? El vivir es Cristo, en sumisión a Él, andando detrás de Él. Pero si morimos, ganancia es. Juan 11:25, igual, nuestro hermano Ramiro lo citó. Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ya la muerte no es nada, hermanos. Ya la muerte no debe ser temida. Vamos con la frente en alto hacia el día de nuestra expiración en esta vida. Porque lo único que significa es la vida eterna en gloria, juntamente con nuestro Señor, juntamente con Él, por toda la eternidad, hermanos. Hermanos, hoy no solo estamos recordando de que Cristo vivió una vida perfecta. No estamos recordando de que Él fue entregado a muerte, de que Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar y fue puesto a muerte en nuestro lugar. No estamos incluso solo celebrando de que al tercer día Él resucitó. Un evento glorioso, un evento que ratifica todas estas cosas. Incluso pueden leer ustedes el capítulo 15 de 1 de Corintios. El argumento de Pablo ahí es de que si Cristo no muere, nada de esto es cierto. Disculpen, si no resucita. Si Cristo no resucita, nada de esto es cierto. Seguimos en nuestro pecado. Tenemos una esperanza muerta. No viviremos más, no resucitaremos. Pero Pablo proclama con toda autoridad. Dice, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Eso celebramos hoy. También celebramos su ascensión. Pero también debemos celebrar su sentar a la diestra del Padre en exaltación, reconociendo que Él es Rey hoy. Tal vez tu vida esté un caos. Tal vez hay cosas que están completamente fuera de nuestro control. Cuestiones de salud, relaciones quebrantadas. No eliminan la verdad de que están ocurriendo exactamente como el Rey del universo lo ha permitido. Aquel que reina, aquel del cual nada sale de su control. Él está sentado a la diestra del Padre, poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies, venciéndolos. Hoy, desde su trono, Él sigue salvando, Él sigue intercediendo, Él sigue reinando, asegurando una victoria final en el último día. Y hermanos, entonces la pregunta no es si Cristo es Señor y Rey, porque lo es. No debemos preguntarnos si Él es alguien que está reinando hoy o no, porque es Rey y lo hace. Está sentado en el lugar de toda autoridad. La pregunta que ustedes y yo nos debemos de hacer es si nos hemos sometido a este Rey. Y eso se ve de varias maneras. Hace unos jueves atrás se nos explicó que toda rodilla se doblará ante Jesucristo Rey. Se nos explicó que esto será voluntariamente por medio de la fe en Cristo Jesús, o a la fuerza como un enemigo conquistado, siendo ya muy tarde. Hermanos, aún es hoy. Hoy te ruego que corras a Cristo en arrepentimiento y fe, que creas en su obra que celebramos estos días, su vida, su muerte, su resurrección, porque Cristo vive. Él ha ascendido a la diestra del Padre, ahí reina y gobierna, sometiendo todo bajo sus pies. Te imploro, corre a sus pies hoy. La palabra de Dios a continuo nos recuerda que lo único que resta es juicio. Si permaneces en tu pecado, si permaneces sin querer arrepentirte, si permaneces sin querer venir a los pies de Cristo, te enfrentarás al Creador de todas las cosas como su enemigo. Le harás frente en guerra. Y no te irá muy bien. Te imploro, aférrate a Cristo. Si eres cristiano, has puesto tu fe en Cristo, te animo a que cobremos ánimo de que nuestro Señor reina hoy.
Una de las maneras que ustedes y yo podemos negar el reinado de Cristo, una de las maneras que ustedes y yo podemos negar de que Él es Rey, una de las maneras que ustedes y yo podemos negar por medio de nuestras vidas, de que Él no está sentado donde está sentado, es por cómo vivimos y las cosas que dudamos. Ahora, no negamos en el sentido de que no es cierto, sino lo estamos negando por medio de nuestras vidas, que no lo creemos, hermanos. El cristiano no es aquel que vive con ansiedad. El cristiano no es aquel que vive con temor. El cristiano es aquel que reconoce que nuestro Señor reina. Hermanos, no toma más que 5 minutos en los medios sociales para ver a un mundo en caos y nadie sabe cómo procesarlo. No me gusta esta persona de líder, no me gusta aquella, están haciendo esto, están haciendo aquello, mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando acá, injusticia aquí, injusticia acá, todo por el pecado. Pero el que reina es Cristo y todo eso, a todo eso le pondrá fin. No significa que no hacemos nada, no significa que quedamos nosotros como aquellas que son personas pasivas, pero lo que no somos, somos aquellas que andamos paniqueadas, es palabra, juntamente con los demás. ¿Por qué? Porque Cristo es Rey. Y en lo más personal, ¿cómo vivimos? Vivimos bajo su señorío, vivimos bajo este reinado. Por último, hermanos, podemos cobrar ánimo de que nuestro Señor reina, porque podemos dar unos pasos viendo hacia atrás. Él reina porque ascendió, ascendió porque resucitó. Eso celebramos el día de hoy. Y tal y como Él resucitó, ustedes y yo resucitaremos. Resucitaremos a vida eterna. Podemos cobrar ánimo de que a pesar de todas las preocupaciones, todos los agobios, todo lo que nos pasa en esta vida, resucitaremos juntamente con Él. Cerraré el día de hoy con la palabra de Dios. Vayan conmigo a Romanos 5, por favor. Romanos 5, versículos 12 al 21. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundarán para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el don de la vida eterna. Viviremos juntamente con Él. Amén.